Bueno, bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas al segundo Ateneo de este año. Voy a aprovechar, primero, bueno, cara nueva, porque no soy quien está en general en este lugar. Estoy un poco de reemplazo de Silvia. Yo soy Agostina, me presento, soy también miembro del IADEF. Soy socia investigadora y miembro de la sede de Bahía Blanca, y soy también asociada y responsable del área de capacitación e investigación de la consultora Batista Duprati y Asociados. Antes de presentar a Marisa y al tema, voy a aprovechar, ya que bueno, ella trajo a su público, a presentar un poco el IADEF, porque quizás no todos lo conocen, y también a este espacio del Ateneo. Tengo un pequeño guioncito para no olvidarme de nada, así que pero bueno, en primer lugar, el IADEF es el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, que es una asociación civil sin fines de lucro que recientemente cumplió 11 años de existencia, 5 de marzo, y es, bueno, una asociación civil comprometida con la empresa familiar argentina. Es referente institucional, social y académico, y es una institución que, además de contar con esta sede, tiene sedes a lo largo de todo el país, tiene también vínculos con Latinoamérica, y bueno, cuenta con socios en calidad de familias empresarias y también profesionales vinculados e interesados a la temática, que siempre eh, en constante formación y con la iniciativa del IADEF de investigar y de conocer más sobre este tema tan interesante. Además del Ateneo, aprovecho a contar que otra de las propuestas que llevamos adelante desde esta sede, en particular, es el programa universitario de empresas familiares, que es un convenio con la Universidad Nacional del Sur, y en 15 días inicia su cuarta edición, así que están todos invitados a consultar. Es una actividad arancelada, a diferencia del Ateneo, pero bueno, muy interesante, y hay cupos disponibles, así que si alguien quiere sumarse, nos puede contactar. Bueno, y el Ateneo, que es este espacio, es voy a leer la definición para darlo con seguridad, porque además es un espacio que todas las sedes y que el IADEF replica eh, hace años y en todas sus sedes. Es una reunión abierta que tiene por finalidad la exposición y libre debate de consultas, propuestas, ideas, prácticas e investigaciones vinculadas a la empresa familiar, tanto por parte de los investigadores del IADEF como de personas especialmente invitadas al efecto, como es este caso. Es abierto tanto a dueños, miembros, trabajadores, empleados, profesionales vinculados a la empresa familiar y a la comunidad en general. Estamos muy contentos de que la realidad es que el Ateneo es presencial, siempre fue presencial. Nosotros lo iniciamos el año pasado, hicimos un encuentro presencial y bueno, llegó la virtualidad y nos permitió un alcance y un montón de experiencias que no teníamos pensadas. Y voy a leer porque esto es importante. Hoy nos acompañan personas de, bueno, Bahía Blanca, Ciudad de Buenos Aires, San Martín, Salazar, Rosario, Benito Juárez, Trenquelauquen, Villa María, General Pico, Concordia, Olivos, Sierra de la Ventana, Temperley, Santa Fe, Mar del Plata, Trelew, Pringles, Felicia, La Plata, Plotier, San Juan, y también de Lima, México, Ecuador, Miami, El Salvador y La Paz. Así que, bueno, más que felices y bienvenidos de nuevo. Y bueno, vamos a lo que nos interesa. Hoy nos acompaña Marisa Holguín. Ella es profesora en historia, tiene un extenso recorrido como docente de diversos colegios e instituciones superiores, tanto de Bahía Blanca como de diversas localidades del país. Ha sido mi profesora. Es creadora y responsable de Rememoras, Taller de Recuerdos, programa de preservación de la memoria histórica familiar, que tiene como objetivo difundir la historia como reconstrucción de la vida de los pueblos a lo largo del tiempo, reconocerla en los vaivenes de la existencia de personas concretas y comprender en parte desde esa mirada su realidad actual. En este programa se estimula la apropiación de marcos teóricos y de herramientas de la historia como disciplina, con la finalidad de poner a disposición de la comunidad aquellos saberes útiles en el conocimiento y la protección de la historia familiar y su patrimonio cultural, material e inmaterial. Bueno, y hoy Marisa, así ya la dejo, nos invita a pensar por qué es importante conocer y revalorizar la propia historia, y nos propondrá estrategias para llevarla a cabo, elementos que a cada uno lo ha traído hasta aquí puede identificar. Nos preguntaremos cómo cuidar esas huellas que nos han dejado nuestros familiares, cómo preservar la memoria familiar y transmitir la historia de la familia a las nuevas generaciones.
Bueno, no digo más, iba a adelantar un poquito más, pero parece que ya te dejo. Les recordamos a todos que están sin cámara y sin audio y que si quieren hacer preguntas o comentarios pueden dejarlas en la sección de preguntas y respuestas y luego Marisa va a hablar un poco, después haremos unas pequeñas preguntas que elaboramos a partir de los formularios que completaron y a lo último, si hay todavía preguntas, ella las va a contestar, así que las pueden dejar ahí para no interrumpirla y al final quedan para que las conteste. Así que Bien. todo tuyo, Marisa, Bien. adelante. Bueno, gracias Agostina por la presentación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por estar. Estoy contenta, estoy un poquito nerviosa también. Contenta de estar en este espacio, que es la segunda edición de- del Ateneo de Empresa Familiar que organiza IADEF y que me permite hoy compartir el programa de Rememoras, que es un programa que ha crecido acompañando mi carrera de profesora de historia y de la búsqueda de la historia familiar y de cómo organizarla. Les voy a compartir, yo también vengo con una ayudita, una presentación que iba a ir acompañando un poco y poniendo la mirada en los conceptos más importantes como para ir no perdiéndome de lo esencial que es responder un poquito, dejar la inquietud de por qué y cómo preservar la historia de la empresa familiar. Bien, voy a compartir ahora aquí un minutito acá. Bien, bueno, aquí van viendo el título Historia de la empresa familiar y en realidad es el título macro. El objetivo de esta, de esta conversación que vamos a tener, este intercambio, va a ser charlar sobre el porqué de la historia de la empresa familiar y cómo hacerlo. Dos elementos que son importantes pensar. Para pensar el por qué reconstruirla, por qué reconstruir la historia familiar, la idea sobre la cual vamos a pensar y a reflexionar va a ser sobre la idea de que el pasado de la empresa familiar debe ser recordado. Parece una obviedad, una cosa muy simple lo que estoy diciendo, pero el pasado de una empresa es necesario, así como la historia de una familia debe ser recordada, debe ser recuperada y conocida, también la historia de la empresa debe ser como un imperativo. Así que allí comenzamos un poco la propuesta, que es trabajar sobre esta idea. Y para eso, antes de invitarlos a charlar sobre los porqués, básicamente les propongo ver dos videos. Son dos videos cortitos que justamente se centran en contar la historia de dos empresas familiares que comparten el mismo rubro. Son dos bodegas, una bodega española que hace un video promocional institucional de su producto y que lo hace sosteniéndose en su historia. Y el otro video es también de una bodega, en este caso argentina, que está vinculada en la producción del video con un aspecto más bien de carácter cultural y cuenta su historia y su presente y su proyección al futuro a partir del relato de un miembro de la generación que está conduciendo en este momento la empresa. Así que Azul, te agradecería si podemos compartir esos minutos de esos videos y después les invito a ver los detalles de qué cosas de la historia de esas dos bodegas nos presentan los videos.
Pues yo empecé a trabajar con mi abuelo Valdelana a los 13 años. Me he pateado todo Euskadi repartiendo cajas. Tuve tanto éxito que no me llegó a acabar el vino ni para 2 meses. La bodega está ubicada en El Ciego. Somos el pueblo de Rioja más vitivinícola que hay. Estamos en un punto estratégico porque confluyen 5 carreteras de la denominación de origen. Nuestra familia se apellidaba Ibarrola y en busca de una vida mejor vinieron a Rioja Alavesa y decidieron adoptar el nombre de su valle, Valdelana, Valle de Trabajo. El vino es nuestra pasión, siempre lo ha sido, desde pequeños. Son 2 fronteras naturales, el río Ebro, la Sierra Cantabria, y esta olla térmica que hacemos aquí hace que ese fruto sea algo totalmente diferente a otras zonas europeas y mundial. Hemos sido inversores románticos, hemos invertido allí donde ha estado el hombre. El vino transcurre por las venas de mi sangre, todo esto es pura pasión. Mi vida es aquí la bodega. Disfruto el estar al pie del cañón. Es un trabajo en familia, es un trabajo en equipo. Yo soy la 13ª generación de este proyecto, Juan y Judith son la 14ª y creo que el proyecto está asegurado porque no puede estar en mejores manos. Vivo en un mundo apasionante, el vino es mi vida. Gozamos de unas uvas, de unos viñedos increíbles que no se encuentran en otras zonas del mundo. Estoy continuamente en un sueño. Nuestro trabajo está dedicado exclusivamente a que la gente viva una experiencia y nosotros seamos esos transmisores a ese vínculo de la felicidad. Después de 14 generaciones, seguimos teniendo la ilusión y la pasión que tenían nuestros abuelos. Bodegas Valdelana es la bodega familiar más antigua de Rioja. Bien, ahora vamos a ver el siguiente. Como les decía también, se trata de una bodega y también de una bodega familiar. Mi nombre es José Nani, estamos en Cafayate, en la provincia de Salta, dentro de Bodega Nani, que es la bodega de mi familia, bodega que mantenemos a través de 4 generaciones. Bien, la bodega comenzó con la venida de mi bisabuelo desde Italia, de un pequeño pueblo que se llamaba Rosiolo. Llegó a Cafayate en el año 1897 y comenzó en esta tierra a producir vides y vino, ¿no? De manera principalmente casera al principio y después, bueno, se fue creciendo, industrializándose más. Esta es la primera bodega en la Argentina a haberse certificado como orgánica desde el año 1996, que principalmente se trata en el no uso ni de pesticidas, fungicidas, herbicidas o fertilizantes que no sean orgánicos, que no sean naturales. Yo le quería agradecer a esta tierra que recibió a mi bisabuelo y le dio un hogar, le dio una posibilidad de crecer y de hacer una familia. Y así es que hoy en día es la 4ª generación que estamos en este mismo emprendimiento de hacer vinos y con mucho orgullo seguimos llevándola adelante. Bien. A ver, vuelvo aquí a compartir
la pantalla acá. Denme un segundito. Bien, la idea de ver estos videos estaba vinculado con esto, de partir de algo concreto como para saber de dónde arrancamos. Fíjense que para reconstruir esta historia de dos empresas familiares, como justamente lo que está haciendo es un relato de la historia, lo que nos ofrecen los videos, tanto el que está promocionando su bodega como aquel que está contando el valor que tiene en la sociedad y lo agradecido que está a la tierra que lo cobijó. Para reconstruir la historia, necesariamente quien cuenta necesita hacer referencia a datos que verificó, referencias concretas a los protagonistas, referencias concretas, mencionar nombres, mencionar hechos, fechas, hitos, mojones que hayan sido fundamentales en la historia de esa empresa. No dejan de mencionar ninguno el rol del fundador, la pericia que el fundador tuvo en el progreso de esa empresa, las tareas que desempeñó. En algunos casos hablan ellos, en otros casos se los menciona. El otro elemento fundamental es la relación, altero el orden, la relación con el entorno. En ambos videos se puede observar esto, contar una historia, la historia de una empresa familiar, al igual que cualquier empresa, pero la familiar en particular, es necesario contarla en su entorno. Una empresa no nace desencajada de la realidad, nace en determinadas condiciones socioambientales, geográficas, que explican en parte su triunfo, sus logros, su permanencia a través del tiempo. Y el otro elemento que le permite la historia a la empresa familiar es recoger, reconocer a lo largo del tiempo los valores que movieron a las distintas generaciones y que los traen hasta este presente. Por eso, hablar de historia de una empresa familiar es hablar de datos que se puedan verificar, de roles, de valores y de relación con el entorno. Esos son los elementos que no deben faltar en un relato de historia de la familia. Ahora, ¿por qué pensamos, charlando con el IADEF y pensando en las miradas múltiples sobre las empresas familiares, por qué recurrir a la historia? ¿Qué nos puede ofrecer la historia? Y para eso, por ahí esto parecería una obviedad y les pido disculpas si lo es, pero me interesaba desdoblar un poco o descomponer el tema que nos convoca, que es el tema, la historia de la empresa familiar. Y me interesa especialmente clarificar el concepto de historia, ¿no? La historia que básicamente es una narración, se cuenta un relato de un pasado, porque en última instancia la historia lo que hace es reconstruir el pasado de la sociedad del hombre. Pero a su vez, además de ser la historia, un relato también es una ciencia. Y como ciencia se sostiene o se apoya en fuentes que son básicamente las pruebas, los restos que han quedado de lo que el hombre ha hecho a lo largo del tiempo. Fuentes escritas, fuentes materiales. Se han visto muchas en los videos. ¿Qué tipo de fuentes? Básicamente se han visto muchas fuentes materiales, muchos artefactos, herramientas, instrumentos, edificios, que son todo el patrimonio que estas familias han conservado a lo largo del tiempo. Pero para construir esa historia, es necesario, estas empresas y cualquier historia que uno quiera reconstruir, necesita usar herramientas y técnicas específicas, que son propias de una ciencia, lo que le da seriedad y le da sostén a la narración que uno construya, ¿no? Porque se sostiene en hechos que se corroboran, que se muestran, que se analizan.
Y el otro elemento que ofrece fundamental la historia para poder entender, porque también nos permite posicionarnos en el tiempo y en el espacio, es explicar el contexto. La historia y las herramientas de la historia ayudan no solamente a conocer la historia de esa empresa en sí mismo, sino también a explicar esa empresa en el contexto en el que aparece. Por eso también uno lo ve allí en los videos que en uno y en otro se menciona el lugar en donde está. Bodegas Nani, lo primero que uno ve es Cafayate, y cuenta de dónde vino el abuelo y en qué época vino. Y lo mismo sucede con el video de la bodega Valdelana. El concepto de historia es narración y es ciencia. El concepto de empresa, bien, ahora vamos a trabajar un poquito esto de pensar en los porqués, pero bueno, tomo conceptos que obviamente son muy claros. Una empresa es una unidad económica, tiene un fin lucrativo, busca beneficios, producir algo que sea socialmente útil y que responda a las demandas y a las exigencias de la sociedad. Y estas empresas son llevadas adelante por lo que se conoce como el núcleo central de una sociedad, una familia. Tengamos presente estos elementos, pero especialmente el concepto de historia. ¿Qué hace la historia? ¿Y qué va a hacer la historia para aportar a la continuidad de las empresas familiares a lo largo del tiempo? Reitero esta idea que es muy importante. Ay, perdón, vuelvo atrás. Que es muy importante. El eje tiempo-espacio, diríamos. No podemos ubicar, no podemos reconstruir la historia y contar la historia de las empresas familiares sin ubicarlas en un tiempo y en un espacio. Por eso estas dos imágenes en realidad son eso, mostrar esos dos ejes que atraviesan, y vaya que si la atraviesan, cada uno de los que están acá y sucesivas generaciones han conducido las empresas saben de esto. Bien, vamos a los argumentos o por qué pensar que es importante hacer la historia de una empresa familiar. Y en ese sentido, la idea va a ser pensar las razones, pero también invitarlos con las preguntas que aparecen allí planteadas, que aquellos que son miembros de empresas familiares se las formulen a sí mismos y ya vayan haciendo un registro si tienen o no respuestas a esas preguntas, y porque seguramente les va a ayudar a pensar por dónde empezar a aquellos que no han empezado y saber por dónde seguir a aquellos que ya han iniciado ese camino, ¿no? Toda empresa sin duda nace de la convicción y las decisiones de sus fundadores, decisiones privadas, decisiones personales, que se encuentran básicamente en la necesidad de encontrar una forma de ganarse la vida, de obtener beneficios. Los fundadores de las empresas, las generaciones que las han seguido, tal vez todavía cuando se crean no saben que están en una empresa, en un gran desafío, pero no saben que están construyendo una empresa. Sí están pensando, están en cierta medida soñando y planificando un futuro para sus hijos, para sus nietos. Y cuando están haciendo esto están poniendo en juego el capital del que disponen, los recursos, usan de los recursos naturales disponibles, por eso el lugar donde se asientan, ponen y demandan mucho trabajo propio y de otros, ofrecen un producto que responde a las necesidades de una sociedad en un determinado momento, por eso muchas empresas terminan también adecuándose a los cambios, y también sin duda colaboran en la búsqueda del bien común al que toda sociedad aspira cuando se organiza, cuando vivir en sociedad implica eso, buscar el bien común, tender a eso, ¿no? Entonces, cuando una empresa familiar, primera, segunda, tercera generación, van haciendo su camino, eso que van construyendo va definiendo su identidad y se transforma para las generaciones que llegan en un legado. Por eso hay que recuperar la historia o reconstruirla, porque se permite de esa manera recuperar, clarificar, mirar el legado. ¿Cuál es ese legado? Cada uno de los que están compartiendo esta charla, ¿cuál es el legado que les ha dejado o se ha construido en la empresa familiar a la que pertenecen?
Y si uno mira con lo poco o mucho que se tenga hacia el pasado, qué hechos, qué desafíos, qué errores, porque seguramente los habrá, qué traspiés, que seguramente los hubo, qué aciertos definen quiénes somos hoy. La pregunta está en plural y en primera persona plural por el hecho de que la propuesta es pensarse, ¿no? ¿Qué puedo recuperar? ¿Qué podemos recuperar? ¿No? Este es el primer argumento para pensar por qué una historia de la empresa familiar. El segundo está vinculado a lo que les mostraba en esas imágenes de los ejes espacio y tiempo. Toda empresa crece y se desarrolla en un lugar y en una época. Y sin duda que se potencia. Yo pensaba en ejemplos sin nombrar algunos concretos, pero qué cantidad de almacenes de ramos generales, pensando por ejemplo en los pueblos que fueron apareciendo con el correr del tiempo, los distintos pueblos crecieron con esos pueblos. Entonces, esa relación con ese pueblo en el que se desarrollan, con esas ciudades en las que crecen, con esos campos en los que se trabaja, van completando la identidad y es necesario conocerla. Conocer ese lugar y ese espacio completa la identidad. La identidad se construye con el trabajo de los miembros y del trabajo de la empresa, pero también con el contexto en el que se desarrolla. Por eso la pregunta a formularse es, ¿qué condiciones socioambientales, condiciones generales del lugar en donde está, explican, contextualizan, cobijan en cierta forma la historia de la empresa? ¿Qué cosas hay a lo largo del tiempo que completan la identidad de la empresa familiar? Esa sería otra razón también para... No se puede desligar, diríamos, tratar de reconstruir la historia de la empresa familiar sin vincularla con la historia de la región, del pueblo, del país, los cambios, las continuidades que se van dando. Y el tercer elemento importante está vinculado acá ya con una percepción, y es que la percepción de formar parte de un proyecto más grande, que es una empresa familiar, perdura en la medida en que se integra en la medida en que integra la sociedad, forma parte de ella. Y seguramente habrá entre las personas que estamos hoy acá compartiendo este tiempo, personas que forman parte de empresas y que empiezan a hacer venirse a la mente cosas en las que sin duda decimos, claro, en esto hemos estado presentes, en esto hemos sido parte, hemos colaborado, hemos compartido, nos hemos nutrido de esto, hemos crecido junto a esto. Y por eso preguntarse cuáles han sido los aportes que hemos hecho a la comunidad y que la comunidad nos ha hecho a nosotros, nos ha dado. Porque eso hace a una cosa muy importante que imagino que los publicistas saben mucho más que yo de esto, que es perdurar en la memoria social de la comunidad, estar presente, integrarse a la memoria y cada uno de nosotros debemos tener infinidad de ejemplos de negocios familiares, de pequeñas empresas o de grandes empresas que están grabadas en nuestra memoria de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestros tiempos laborales, en general, diríamos, recorriendo, sabemos que hay nuestra propia historia personal ligada al servicio, al producto que nos ha ofrecido alguna empresa. Por eso reconstruir la historia de la empresa familiar está vinculada con eso, con tener la convicción de que uno participa, forma parte de una sociedad y forma parte de un proyecto más grande, ¿no? Esos serían los tres argumentos básicos por los cuales pensar. Las preguntas, bueno, por ahí pasamos un poquito rápido, pero diríamos, la idea sería pensarlas, estas preguntas, y preguntárselas a uno mismo, puertas adentro,
para encontrar ahí, por ahí el hilo por donde empezar, la punta del ovillo por donde empezar a generar esa trama de lo que es la historia familiar. Bueno, y acá hacemos, no sé si Ido hago un poquito rápido, si hay alguna cuestión así que después por ahí vos anotaste que tengamos que retomar, pero... No, yo creo que cuanto mucho que estén las preguntas y lo retomamos, me parece que no, estuvo claro, y que también esta pregunta que viene ahora es súper interesante y creo que por ahí también les va a interesar más que tengamos un poco más de tiempo para desarrollar. Así que... Sí. Bien, vieron que yo les planteaba a ustedes, y en realidad ustedes cuando recibieron la invitación, el título del Ateneo de hoy es la historia de la empresa familiar, por qué y cómo reconstruirla. El por qué, un poco los motivos, los trabajamos a partir de estos dos casos y de buscar ahí esas cosas que a veces son un poco intangibles. Y ahora viene la segunda parte, que es preguntarnos el cómo reconstruirlas. Y la propuesta hoy tal vez pueda ser mucho más un desafío un poco más menos creíble, cuando les digo que en la empresa, en cualquier empresa familiar, hay recursos humanos y hay materiales para preservar la historia. Es decir, hay una variable ahí que entra en juego y que en parte en las preguntas que nos han dejado cuando se inscribieron mediante el formulario que yo les pedí colaborar un poco para tener un perfil de quiénes íbamos a estar hoy conversando acá, se deja ver, pero la realidad es que en la empresa, en los miembros de la empresa, hay capacidad y recursos recurriendo a las herramientas adecuadas para preservar y escribir la historia, y también hay elementos con que hacerlos. Hay esas fuentes, se pueden encontrar las fuentes de información, ese patrimonio necesario. Así que bueno, Agustina, sí. Veamos cómo... Bueno, les cuento ahora. Lo que vamos a hacer es un poco a partir de esto que decía Marisa, de lo que, no solo de lo que se buscó relevar en el formulario, sino también de las preguntas puntuales que se hicieron. Armamos algunos ejes que nos parece que dar respuesta a eso va a sumar mucho. Yo solamente lo armé, pero para preguntarle a Marisa, así que ella es la que nos va a contar. En primer lugar, una pregunta que armamos a raíz de varias respuestas, de varias respuestas e inquietudes, es, bueno, concretamente sobre cómo escribir, pero la pregunta es, ¿cómo escribir la verdadera historia? ¿Quiénes pueden o deben conciliar los datos o las miradas, la memoria de las empresas familiares? ¿Cómo contagiar a los jóvenes? Todo eso tiene que ver con esto, con la cuestión de involucrar, y bueno, y a quiénes y cómo se los involucra. Esa fue una pregunta que hubo, y bueno, te la dejo. Bien, sobre escribir la verdadera historia, bueno, para algunos la frase nos puede resultar muy conocida por alguna canción que seguramente nos ha gustado en alguna época y que escuchamos. Diríamos, en general la historia, como relato, como narración, es el resultado de una época, diríamos, cuando en un momento determinado, y ahora en este momento se está escribiendo historias de diferentes momentos o etapas, están respondiendo a inquietudes y a preguntas de la gente, de las personas, del mundo académico también. Y por el otro lado, como disciplina, como ciencia, diríamos, sabemos que como toda ciencia, en el caso particular de las ciencias sociales, también eso es así, las certezas que se van construyendo a partir de explorar fuentes, someterlas a preguntas de rigor para poder confirmar o para sostener dentro de un marco teórico que se elige las ideas o las afirmaciones o los hechos, en general responden a esa historia que se va construyendo, esa historia que trabaja es provisional,
Los historiadores construyen y esa construcción es provisional. Se va mejorando, se van encontrando, se va ampliando, se va completando, se van modificando las miradas en función de las preguntas que en la actualidad surgen, ¿no? Por lo tanto, la idea de pensar una historia verdadera seríamos como pensar algo inamovible, y la realidad es que los miembros de las empresas familiares, cuando empiezan a preguntarse por su historia, es porque están en juego, se movilizan, como en las personas, creo yo. No puedo dar prueba de ello en casos concretos, pero sí puedo decir que la construcción de un relato histórico de una familia o de la empresa de una familia resulta del interés, de las necesidades, de las preocupaciones, de las preguntas que sus miembros se hacen hoy en este momento, de cosas que han ido sucediendo o de encuentros que han tenido con situaciones puntuales del pasado, que nos lleva a preguntar, ¿y qué pasó en el? ¿Y cómo se resolvió esto? Y ese saber que se va a construir no va a ser definitivo, va a ser provisional, y seguramente van a ir enriqueciéndose con otras miradas, porque la realidad es esa, que la historia se construye con miradas múltiples, y sucede en la historia en general, y va a suceder también en la historia de las empresas familiares. Por ahí la recomendación de algunos especialistas es tratar de construir una historia fundada, argumentada, sostenida en hechos, que sea consensuada por todos los miembros. Sin duda que eso debería ser valioso, pero la realidad es que a veces eso es difícil, pero básicamente se logra si uno logra reunir información, datos, todo lo que nosotros los profes de historia y los investigadores especialmente consideran fuentes desde las cuales se puede reconstruir ese pasado, ¿no? Después, ¿cómo involucrarse y cómo involucrar? Es una pregunta que es difícil de responder, porque en realidad depende mucho de las condiciones, de los intereses, las motivaciones internas, de las situaciones por las cuales se está transitando la vida en un determinado momento. No es que diríamos, se puede lograr fácilmente y decir, bueno, alguien que quiera hacerlo, puede hacerlo y va a contar con el apoyo de todos. Es bastante compleja la situación en ese sentido. A veces hay mandatos, ¿no? Alguien que empezó haciendo algo y se terminó haciendo cargo, y todos saben que esa persona en la familia es la que está armando la historia familiar, y le han puesto el rol y se ha cargado ese rol en sí mismo. Y después hay alguien que debería tomar la posta, porque es necesario que continúe el trabajo. Bien, no hay respuestas únicas a esto, y no hay caminos únicos tampoco, ¿no? Y yendo a lo concreto, ¿cómo preservar lo que se tiene? Digo, no sé, fotos, ¿qué es lo que hay que hacer cuando de pronto te das cuenta, o siempre supiste, o siempre te dijeron que había algo valioso, lo encontrás, o cómo es? ¿Cómo se preserva? Bien, acá más que la historia actúan otras disciplinas que están vinculadas con, que básicamente son las que hacen archivos, y con los museos que trabajan en la preservación del patrimonio material, que nos dan herramientas. Obviamente nadie en una familia que trata de preservar y su patrimonio, su patrimonio cultural, y su memoria familiar, es archivista, ni especialista en museo, ni en preservación. Entonces uno busca elementos básicos, y básicamente es, digamos, por empezar, hay ciertas 2 o 3 reglas que uno debe seguir. Si uno encuentra o tiene en su poder, porque una mudanza, una reforma, una ampliación, o poner en orden, no sé, determinados espacios, y además uno encuentra cajas, como decís vos, Agos, con papeles antiguos, con fotos, con álbumes, o revisando los álbumes en casa uno va encontrando.
primero es eso que se encuentra y que nunca se vio, no se miró en detalle. Una cosa muy importante es, de alguna manera, roturarla y ponerle algún título, algo afuera que indique estos son papeles antiguos de la empresa. Bien. Otra de las cosas importantes que hacer es ponerlas a resguardo de las condiciones ambientales, sacarlos de lugares que sean muy calurosos, que tengan exposición al sol, preservarlos de la humedad. Uno a veces suele guardar papeles en muebles donde pasan caños de agua, se rompen, se mojan. Digamos, buscar espacios donde se pueda preservar. Si pueden estar todos juntos, mejor. Después el otro elemento importante en la preservación está vinculado con no desarmar esas cajas llenas de papeles. Capaz que, y es muy probable que a esa caja se han ido a parar cosas que cuando había que mudarlas nadie sabía dónde ponerlas y se fueron poniendo ahí, bueno, algún día las vamos a revisar, algún día las vamos a mirar, y ahí quedaron. Pero por ahí han quedado papeles unidos por alguna cinta, álbumes o cuadernos con fotos adentro. Bien, tratar de respetar eso, preservarlo así, como para en algún momento, con tiempo, poder mirarlo y ver por qué estaban ordenados de esa manera y no de otra, ¿no? El preservarlo, por ahí, inicialmente es un proceso de cuidar que lo que está no se deteriore más de lo que es lógico que se deteriore por el paso del tiempo. Después, obviamente, la preservación está vinculada también con digitalizar y cómo hacerlo, pero eso ya es el momento en el que haya un entusiasmo suficiente o una necesidad de poder poner eso en orden, y implica ya dar otros pasos, ¿no? Pero en el mientras tanto, que evitar que se perjudique y que mantenerlos ya es un montón. Mantenerlos, guardarlos en lugares básicamente secos, que no tengan, es decir, que no tengan humedad, lejos de la luz, y juntos, así como se encontró, ponerlos en un lugar en el que se mantenga esa unidad como se la encontró, ese fondo, así se le llama, así como se lo encontró, y roturarlo, que la caja tenga un nombre, que lo tenga el nombre en todos lados, que todo el mundo cuando la vea, en la posición en que la vea, sepa que esos son papeles viejos, fotos antiguas, documentos de tal cosa. Y si hay mobiliario, que suele haber, y eso suele pasar, que quedó algún tipo de máquina, algún tipo de instrumento y demás. Otra de las cosas interesantes para hacer y para preservarlo, porque están dando vuelta y pasan de un lado para el otro y quedan, diríamos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y en realidad uno sabe que está ligado con algo que hacía el abuelo, que estaba en el mostrador, en la oficina, en el escritorio, bien, fotografiarlo. Fotografiar ese objeto, que puede tener un nombre, que puede ser un instrumento. Bueno, y también es muy interesante esto de buscar información sobre ese objeto, quién lo usaba y registrar, que está ligado eso con otra pregunta, ¿no? Pero aquellos objetos materiales que están ligados de alguna manera, y seguramente en la memoria de muchos de los que están hoy acá está presente esto. Debe haber objetos que de alguna manera u otra están ligados, o que han estado y que hoy solamente los vemos en una fotografía, ¿no? Si están todavía, una cosa muy interesante es fotografiarlo y tomar registro de todos los datos que puedan ustedes obtener de ese artefacto. Si aparece marca, nombre, modelo, si tiene alguna referencia del lugar de origen, todo lo que se pueda anotar, ¿no? Y ahí pasamos un poco a pensar otras cuestiones también. Bien, y ya que miré de refilón algunas preguntas, esto va también a dar un poco quizás de respuesta, es ¿qué hacer cuando no se tiene nada? Porque lo vimos un poco en las respuestas, no tengo nada. ¿Qué haces ahí? Claro. Sí, el no tener nada nos lleva a lo más, tal vez, esto de partir de la idea de que no tengo nada, nos lleva a tal vez lo más interesante que pueda tener iniciar este camino de construir, reconstruir o empezar a narrar
la historia familiar, que es ir al reservorio de la memoria que aún está circulando y son los propios miembros de la empresa familiar, que están activos o que ya están retirados, pero que guardan en su memoria muchísima información. Y por ahí hay que empezar. Cuando uno tiene la sensación de que no tiene nada, es que ahí es donde hay que empezar a ver. ¿Y cómo empezar? No esperar ese tiempo de decir, bueno, a ver, vamos a organizar, vamos a sentar, vamos a buscar una buena cámara que nos pueda filmar, que tenga buen sonido. Si uno va a esperar a encontrar el momento, el lugar, el día preciso, probablemente eso sea bastante complejo. Pero seguramente hay infinidad de ocasiones en las que por una reunión para resolver alguna situación, o por una reunión más social, más informal, o por una conversación, sale algún tema relacionado con algún momento y alguna etapa y algún hecho concreto. Lo que hay que hacer en ese mismo momento es tomar el teléfono, aprovechar las apps que están, el app que está disponible para grabar lo que se está diciendo. Decirle, espera, no sigas, dame un minuto, apretar el botoncito de grabar y grabar eso que está contando. Poner lo más cerquita posible el teléfono para que la voz salga con la mayor nitidez que se pueda. Y luego de eso es fundamental que una vez que se grabó, se renombre ese archivo, porque se guarda con el nombre que el sistema mismo le da, y dentro de un tiempo no nos vamos a acordar de qué era eso, se termine borrando, lo terminemos eliminando porque está muy llena la memoria del celular. Entonces lo que hay que hacer es elegir una forma de guardar esa grabación, que es generalmente lo más recomendable, es poner el año 2021, poner el mes 04, poner el día 21 y decir Juan y las reformas en el depósito, para poner un ejemplo. Descargarlo en la compu, y si es posible, que es una forma también muy interesante de poder empezar a juntar, es crear un archivo compartido, y aquel que tenga o rescata algo, encuentra algo, o graba algo, compartirlo y guardarlo en esa carpeta. Es una forma de preservarlo, una forma de compartirlo y una forma de empezar a tener. Y teniéndolos guardados los archivos con este sistema de poner año, mes y día, también responden en el orden en que los vamos encontrando, lo que no necesariamente significa el orden temporal al cual se refiere la descripción que se está contando, pero sí el orden en que se hizo esa grabación, ¿no? Eso creo que es el paso fundamental, porque hay que recuperar la memoria de los que han formado parte de la empresa, rescatar eso del olvido, porque en realidad decir no tener nada es porque uno tiene la sensación de que está todo perdido y olvidado. Y por otro lado, no solamente pensar en miembros de la empresa, también pensando en empresas familiares, hay empleados que han estado estrechamente vinculados a las empresas familiares, que han trabajado por años, que han comenzado trabajando y se han jubilado trabajando en la empresa, y que cuentan mucho y que tienen mucho para contar, y que disfrutan de contar. Aquel que trabajó toda su vida en los ferrocarriles, que van y desde el museo, por ejemplo, los entrevistan en el archivo, los entrevistan y aportan una riquísima cantidad de información y de datos. Nuestros propios familiares que por ahí han trabajado en alguna empresa también y cuentan, tienen tanto para contar. Bueno, conectarse con ellos, empezar por ahí, empezar por los testimonios orales. La historia oral es la primera herramienta cuando uno tiene la impresión de que no tiene nada. Sí, además me imagino que cuando también, en muchos casos, como decíamos, están tan arraigadas a ya sea un pueblo, una ciudad chica, esta cuestión de que todos se conocen muchas veces, por ahí no fue un empleado, pero fue un cliente o fue alguien que estuvo involucrado de alguna manera y puede aportar.
Si Sí, se sí, busca, se encuentra. Y así es. bueno, todo esto que venimos viendo también, ¿es conveniente, más allá de que en este momento yo no tengo la idea de hacer algo a futuro o no lo visualizo, llevar algún registro, más allá de esto de específico de los videos, ¿es conveniente hacerlo? Sí, Registrar. una cosa que me olvidaba yo pensando en lo que habías comentado, que por ahí hay situaciones en las que hay algunos miembros de empresas familiares que ya están retirados que les gusta escribir y ir poniendo en papel lo que recuerdan también es bueno. Es una forma de preservación y empezar a poner en papel aquellos recuerdos que uno tiene y que parecería que no hubiera registros. Y sobre si uno en cierta medida está motivado, se siente involucrado y con ganas de empezar a trabajar en eso, o hay alguien al que se le puede pedir que asuma esa tarea, porque tiene condiciones o porque le gusta, aunque no se le hubiera ocurrido hacerlo por iniciativa propia, tener un cuaderno de registro de las cosas que se van haciendo y de dónde están, porque suele suceder que en una empresa familiar donde varios miembros trabajan o han trabajado, muchas fuentes de información, mucho del patrimonio fotográfico, filmaciones, documentos, en general papeles, estén en distintos lugares físicos, estén en distintos hogares, en distintas familias. Entonces, por ahí, tener un registro de dónde está el álbum de tal cosa, dónde está, quién tiene tales papeles. Bueno, fulano dijo que tenía, hay una caja grande guardada allá en un rincón que tiene este papel, o tiene papeles que están referidos a tal cosa. Digo, ir anotándolo, porque la memoria en sí misma no es un lugar seguro, nuestra propia memoria, y a veces alguien toma la posta en el trabajo. Entonces ese cuaderno, que puede ser un cuaderno de registro de dónde están las cosas, o dónde buscar, o ideas que a uno se le ocurren, digamos, algún día habría que revisar esto, puede ser una opción. Es una opción muy recomendable, tener un cuaderno donde se van anotando qué cosas se hicieron, qué falta hacer, qué se necesitaría hacer, ¿no? Es buena esa idea, Agustina, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, las preguntas más o menos estamos. No sé si antes de pasar a las preguntas, porque hay ya como 7 preguntas que han hecho, vamos a ver si llegamos, Sí. medio justo, vamos a hacer una selección quizás. No sé si hay algo más antes, así no me meto en tu presentación. No, lo único que, para cerrar lo de la presentación, te voy a compartir esta última imagen, que un poco cierra, la están viendo, ¿verdad? Sí, yo sí. Que es cómo hacerlo, los tres ítems de los que les veníamos hablando, ¿no? Pero es necesario, el cómo hacerlo, el preservar el patrimonio material, diríamos, todas aquellas fuentes o elementos que nos permitan reconstruir la historia, que pueden ser papeles o pueden ser muebles, y diríamos, y también los inmuebles, porque uno ve tanto en la bodega, pues, para dar un ejemplo, ¿no? La bodega Nani y la bodega Valdelana, el cuidado y la preservación de inmuebles, ¿no? Pero básicamente de papeles y artefactos que uno pueda tener, las condiciones para conservarlos. El otro tema es preservar y rescatar del olvido y la dispersión las memorias personales, los relatos y los testimonios de aquellos que en algunos momentos de su vida han estado involucrados en esos pasos dados en la empresa. Y después esto de registrar los pasos que se dan, tener un cuaderno de la historia familiar donde describir qué se hace, ¿no? No tanto lo que es la historia familiar, sino los pasos que se dan. Porque eso ya, en la historia en sí misma es obtener la información de esos papeles, de esos, básicamente, fotos, documentos, registros de lo que ha hecho la empresa a lo largo del tiempo, ya es para empezar a analizar y sacar información de allí.
pero lo que uno va haciendo como, diríamos, como el historiador de la empresa familiar, que es un rol que uno puede jugar aprendiendo a usar determinadas herramientas, ¿no? Eso era como para sintetizar un poco el cómo hacerlo, y capaz que hay varios de los que están acá que algo de esto ya han hecho, y tienen pasos dados al respecto. Ahora sí. Bueno, sí, te voy a hacer algunas preguntas, algunas se contestaron, como, bueno, cuál es el impacto de la narración oral en relación a las fuentes materiales, es un poco lo charlamos recién. Sí. Silvia, que me está presentando, pero pregunta, ¿cuál sería el orden lógico de la reconstrucción? No sé si hay una... Mira, si no se entiende, le podés preguntar porque... No. El orden lógico es arrancar por donde se encuentre información y se pueda. A veces el camino más sencillo es empezar desde lo que se sabe e ir desde el presente, que son los datos que tenemos, e ir para atrás. Y con los datos que tenemos ir preguntando. Les pongo un ejemplo práctico cuando uno intenta reconstruir la historia familiar. Y entonces uno, ¿qué hace? Bueno, a ver, no tengo muchos datos sobre el abuelo, sobre tal. Entonces empiezo mirando tal vez la partida de nacimiento del padre, ¿no? Porque ahí aparece el nombre completo y bien escrito, y tal vez como esté escrito en el registro, el nombre y el apellido de la abuela y del abuelo. Y entonces a partir de ahí uno puede ir para atrás y decir, bueno, a ver, vamos a ver si encontramos las actas de defunción, y después ir un poquito para atrás y las del matrimonio, o, digamos, ir de lo que uno sabe, allí buscarlo en lo que sabe y en los documentos que tiene, buscar, formularse preguntas para ir para atrás. A veces se tiene mucho más organizado porque hay datos, hay información atrás. Lo otro es, la lógica también es sentarse con aquel que tiene la memoria de los hechos pasados, y sentarse con él y mirar fotos, mirar papeles, identificar personas, identificar lugares, características. Diríamos, no hay un orden lógico. El orden lógico se puede llegar a dar cuando uno empieza a poder armar esa historia a partir de todos esos documentos, y ahí hacer el relato de la sucesión de los hechos importantes de la historia de la empresa familiar, del pasado al presente. No sé si respondo a la pregunta, pero creo que más o menos esa sería la... Bueno, Juan Antonio Monterrosa pregunta, ¿cuánto tiempo puede durar la construcción de la historia familiar documentada y con video? Y eso depende del tiempo que se invierta. Diríamos, aquellos que lo hacen de modo doméstico, amateur, uno lo va haciendo de a poquito, y buscando, y juntando, y escribiendo. Hay personas que a través de historias de vida, básicamente a partir del testimonio del fundador, que está con su tiempo disponible y está retirado y tiene muchas ganas de contar lo que ha sido fundar la empresa y cómo comenzó y demás. A veces el hijo o el nieto en poco tiempo pueden construir y producir una historia de vida que da pie para armar la historia de la empresa también, que después se va enriqueciendo con otra serie de datos. Mucho depende de las exigencias que uno tenga y de la disponibilidad de quienes tienen información para ofrecerla, y a veces de encontrarla en los lugares. A veces hay que buscar, se puede encontrar acá en Bahía, por ejemplo, en nuestra ciudad de Bahía Blanca, la Biblioteca Rivadavia tiene una gran hemeroteca y un gran reservorio de diarios y de muchos años de acá hacia atrás, y muchas historias de empresas familiares pueden rastrearse allí y hacerse un buen trabajo, pero obviamente que requiere un tiempo, y depende, insisto, en las expectativas, cuán
cuán profunda, extensa y compleja se pretende hacerla. Esto no es pregunta, pero me parece interesante. Sergio Messing, colega de IEDEF, plantea que un modo de reconstruir o mantener la historia de la empresa familiar es delegar esa responsabilidad en la generación sucesora, una forma de que por ellos mismos vayan incorporando la respuesta a la pregunta de dónde viene la empresa. Sí, sin duda, sin duda. Lo que es seguro también es que para que las nuevas generaciones se involucren también tiene que haber una motivación, diríamos, no es algo que se pueda hacer forzadamente. Hay una motivación, un estímulo, un interés en hacerlo, que no es simplemente, a veces no es sencillo delegarlo. Pero yo creo que es muy valioso eso, diríamos, ayuda mucho a traspasar de una generación a otra la identidad y a vincular a las nuevas generaciones con la empresa, amalgamando esa identidad, conociendo el legado y, digamos, sin duda que cuanto más se conoce, más uno se puede involucrar y comprometer. Por eso sin duda que es así, claro. Bueno, y las últimas dos, esta yo te la planteo más por ahí, no de tu experiencia con empresas familiares, porque hemos hablado, vos tenés experiencia en estos procesos por ahí con personas, pero igual quizás hay una respuesta. René pregunta si puede ser sanador conocer la historia familiar y empresarial, por ahí pensándolo desde experiencias que has tenido, que ha generado por ahí, o sea, ha generado algo. Sí, yo creo que siempre, si lo pensamos desde la historia familiar, aquellas personas con las que yo hablo y he hablado que se han involucrado en la reconstrucción de la historia familiar, se sienten en cierta medida como más completos, van completando su identidad, el sentido de pertenencia y de tener un pasado compartido con otros y de saber de dónde uno viene. Es muy valioso, hace bien, sin duda que hace bien, y nos ayuda a comprendernos mejor. Eso es aplicable para la persona y es aplicable también para las sociedades en general. Entender de dónde venimos, cómo llegamos a donde llegamos, con qué condiciones, con qué situaciones, qué hubo que pasar, qué aciertos, desaciertos, cosas que funcionaron bien o no, la influencia de determinados factores externos, todo eso hace que uno esté en cierta medida como más más comprometido con uno mismo y más completo, ¿no? Saber la propia historia, sin duda. Bueno, y la última, perdón, hay más, así que está el contacto por si por ahí te las quieren acercar, enviar las preguntas. La última es, ¿cómo identificar si una fuente no es válida? Bien, es una pregunta que ahí entra en juego la pericia del historiador, del investigador. En general, la forma habitual en la que se trabaja para chequear la validez de una fuente es que en general la reconstrucción de un proceso histórico no se realiza con una única fuente, sino con varias. Y entonces el uso de varias fuentes, diversas fuentes, cruzando esa información, se termina considerando la validez o la invalidez de... Después si hay documentos falsificados, ahí diríamos, no puedo decir. También puede haber fuentes que, como siempre, frente a un hecho determinado, hay miradas distintas. Y la forma en que se narra las personas contemporáneas el hecho, narran el hecho, son personas que han vivido, han participado de ese evento, son parte de él y cuentan la forma en que ellos lo perciben y lo ven, puede disentir de la mirada de otro. Eso por ahí no hace que esa fuente de información sea falsa, sino que se complementa con otras, ¿no? Ese es,
diríamos, el trabajo del historiador cuando analiza las fuentes es muy complejo, pero nosotros, diríamos, si queremos hacer una reconstrucción de una historia familiar, bien, uno empieza a tener dudas de algo, bien, hay que preguntarle al documento y hay que preguntarle al resto de las fuentes que tenemos dando vuelta alrededor para chequear eso, ¿no? Es lo que haríamos como una especie de, así de detective, ¿no? En cierto modo. Bueno, buenísimo. Listo porque se nos fue el tiempo. Bien. No sé si te quedó algo. Que No, había no, muy... La última, ¿no querés? No sé. Sí, podemos compartir la última, Es que linda, a mí me gustó. En realidad, no sé, ¿la estoy compartiendo la imagen todavía? Sí, pero no se ve la última, por ahí no está. A ver, esta no. Aquí, estamos. Esta, ¿no? ¿Decías algo? Sí, esa. Sí, esto en parte me parece que era René el que preguntaba, no, estoy confundiéndome del nombre sobre de una persona que trabaja, la anterior, que preguntaba sobre las nuevas generaciones, lo valioso que es que las nuevas generaciones se involucren, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, hay mucho mensaje de agradecimiento, de felicitaciones, de que el tema es muy interesante, después te lo voy a transmitir todo. Bueno. Pero bueno, para cerrar, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Sé que nos pasamos un poquito, suele pasar. Muchas gracias a vos, Marisa, especialmente, por el tiempo dedicado, por todo el detalle. Y bueno, también agradecemos al municipio de Bahía Blanca y a Punto TIC, especialmente, que nos acompañan desde el primer Ateneo. Bueno, en el chat, y después les vamos a enviar por mail los datos de Rememoras, de Marisa, del programa universitario también, todo, y por ese medio nos pueden consultar y contactar. Así que bueno, saludo, muchas gracias. Saludo, muchas gracias Agostina, muchas gracias a IADEF, muchas gracias a todos por darnos esta oportunidad y por compartir este tiempo. Bueno, adiós. Adiós.